momentos falla, pero normalmente va bien. Ujú. ¿Qué días les toca a ustedes laboratorio? ¿Quedamos? El miércoles, ¿no? El miércoles. De hecho, lo que estaba pensando era que creo que sería más conveniente, o sea, trabajar con todos los grupos un mismo día para no tener estos problemas de si hay internet o no hay internet. ¿A ustedes qué tanto se les complica los lunes? Digo, esta semana ya no podría ser, ¿verdad? Pero trabajar los lunes en laboratorio cuando nos toque. Pues por mi parte no hay problema, no sé los demás. Pues más o menos, porque tengo una clase antes, pero tengo una hora intermedia para poder moverme. Estoy igual que Adrián. Ok, pues bueno. Ni modo. Bueno, pero fuera de eso, o sea, no es tan complicado. O sea, sí podrían, pero sería un poquito más complejo. ¿El miércoles a qué hora nos toca? A las 10, ¿verdad? Sí, Que maestra. fue cuando me confundí. Ajá, a las 10. ¿O no me confundí con ustedes? Pues por mí está bien el lunes, maestra. Bueno, Ok. Bueno, entonces sí, porque... Pero ya será para la siguiente ocasión. Vamos a ver. ¿Y cómo estuvo su fin de semana? Pues Bastante tranquilo, la verdad. muchísima tarea, confirmo con Max. Bueno, pero ya cada vez falta menos para terminar. Y cada vez falta menos para un pequeño puentecito que vamos a tener, ¿no? En marzo. A ver. ¿Recuerdan qué fue lo último que vimos? Lo último que yo tengo fue un ejercicio de clase que nos dejó en Classroom, que era de nodos. Ok. Vamos a ver hoy algo que se llama principio de superposición. Ok.
Ok. Entonces, vamos a ver qué dice el principio de superposición. Maestra, nada más una duda. Entonces, este miércoles no nos vamos a ver, ¿verdad? Ah, no, sí nos veríamos, ya sería para ¿Sí? la siguiente Ok. vez que nos toque laboratorio. Sería lunes. Ok. Entonces, el miércoles nos vemos a las 10 en el salón del aeropuerto. Ujú. Ay, aunque. Sí. Ay, aunque ¿saben qué? Bueno, déjenme checar, porque ya ven que, bueno, mañana va a haber una serie de conferencias en las que yo voy a dar una sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero de manera oficial, en muchos lados, el movimiento lo pusieron el 9 de marzo, que es el miércoles. No sé si vaya a haber por parte de la universidad algún tipo de movimiento. Yo quisiera pensar que no, pero no lo sé. Ajá, entonces si todo sigue igual, si no hay algún movimiento programado, nos veríamos el miércoles. ¿Sí? De acuerdo, maestra. Yo espero que ya nos digan qué va a pasar hoy. ¿Y nos confirmaría por Classroom si sí iríamos, profesora? Sí, ya les Ok. confirmo. Bueno. ¿Qué dice el principio de superposición? Dice, cuando nosotros tenemos un circuito lineal, es decir, un circuito que está formado principalmente por resistencias y por fuentes de voltaje, en este caso de DC, dice, cuando tú tienes un circuito que está siendo alimentado por dos o más fuentes al mismo tiempo, tú puedes analizar el circuito de dos maneras. Uno, mientras las dos fuentes o la n cantidad de fuentes, 3, 4, 5, las que tengas, estén interactuando y trabajando al mismo tiempo, o puedes hacerlo por partes. Primero, hacer el análisis considerando únicamente una fuente. Haces un segundo, un tercero, un cuarto, quinto o la cantidad de circuitos equivalentes que necesites, considerando que solo está trabajando una fuente en el circuito. Dice, para esto, o sea, por ejemplo, aquí tenemos dos fuentes, una de corriente y una de voltaje. Voy a tener dos circuitos equivalentes. ¿Por qué dos circuitos equivalentes? Pues porque en uno tengo que suponer que la que está trabajando es la fuente de corriente y en el segundo circuito tendría que estar considerando que únicamente está trabajando la fuente de voltaje. Si yo tuviera 5 fuentes, pues entonces tendría 5 circuitos equivalentes, uno para cada una de las fuentes que tengo. Me dice, pero bueno, cuando tú hagas este circuito, el análisis de este circuito por partes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, vas a dejar solo una fuente y vas a quitar las demás. Pero no se van a quitar así nada más, como si nada. Dice, si tienes fuentes de voltaje, las vas a cambiar por cortocircuitos. Si tienes fuentes de corriente y las quitaste, entonces las vas a cambiar por circuitos abiertos. Y entonces aquí tenemos nuestros dos circuitos equivalentes. Uno, en el que considero que la fuente de corriente está trabajando y cambio la fuente de voltaje por un cortocircuito. En el segundo, dejo únicamente la fuente de voltaje y cambio la fuente de corriente por un circuito abierto. ¿Hasta aquí me expliqué? Sí, no, quién sabe. ¿Podrías repetirlo una vez más, por favor?
Dice, cuando tengas un circuito alimentado por dos o más fuentes que sean de voltaje o de corriente, tú puedes analizar el circuito como lo hemos hecho hasta ahorita, considerando todas las fuentes que están trabajando al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando hicimos el análisis de este circuito, hacemos el análisis indicando los valores que tenían las dos fuentes. Cuando hicimos este análisis, también hicimos el análisis considerando las dos fuentes trabajando al mismo tiempo. Pero el principio de superposición dice, tú puedes analizar el circuito considerando la influencia que tiene cada una de las fuentes de manera independiente. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tener n cantidad de circuitos equivalentes. Esa n va a depender del número de fuentes que tienes. Si tu circuito está siendo alimentado por 3 fuentes, entonces tendrás 3 circuitos equivalentes, porque tenemos que tener un circuito en el que estamos suponiendo que solo una fuente está trabajando y las otras las voy a quitar. Si nuestro circuito tuviera 5 fuentes, ya sean de voltaje o sean de corriente, o combinadas, como sea, pues tendríamos 5 circuitos equivalentes. Y dice, bueno, pero cuando las quitemos tenemos que considerar algo. Si yo voy a quitar una fuente de voltaje, en este ejemplo, porque solo quiero conocer cómo está afectando la fuente de corriente, la fuente de voltaje se cambian por cortocircuitos. Cuando voy a quitar fuentes de corriente, porque ahora solo quiero ver cómo afecta al circuito esta fuente de voltaje, las fuentes de corriente se cambian por circuitos abiertos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este circuito y lo quiero analizar por principio de superposición, como tengo 2 fuentes, tendría dos circuitos equivalentes. Uno en el que únicamente trabajaría la fuente de 7 volts y quito la de 7 amperes. ¿Cómo la quito? Cambiando la fuente por un circuito abierto. Segundo circuito equivalente. Voy a considerar que únicamente está trabajando esta fuente. ¿Cómo quito la de voltaje o por qué sustituyo a la de voltaje? Por un cortocircuito. Ahora sí. ¿O no? Sí, profesora, gracias. Ok. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ajá, por ejemplo, vamos a suponer este circuito. Bueno, por ejemplo aquí, que tengo puras fuentes de corriente. Vamos a ver cómo quedaría.
Listo, ya despegó el helicóptero. Ok. Entonces, por ejemplo, yo tengo el circuito. Ahorita se los muestro bien. Este es mi circuito original. No me deja, pero bueno. Este es el circuito original. El circuito original tiene 3 fuentes de corriente. Si yo quisiera hacer el análisis por principio de superposición, yo tendría 3 circuitos equivalentes porque tengo 3 fuentes de corriente. En el primero, voy a considerar que únicamente está trabajando la fuente de -8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituir las otras fuentes por circuitos abiertos. Entonces, aquí se abre el circuito, aquí se abre el circuito y hago el análisis. Mi segundo circuito equivalente. Voy a considerar que ahora esta fuente es la única que está conectada. Entonces, ¿qué va a pasar con las otras? Pues las otras son fuentes de corriente, las tengo que cambiar por cortocircuitos. ¿Cómo sería mi tercer circuito equivalente? Pues dejo únicamente trabajando esta fuente de corriente y las otras dos las cambio por circuitos abiertos. Si estas fueran de voltaje, ¿cuál sería lo diferente? Que en lugar de cambiarlas por cortocircuitos, los cambio por circuitos, pero en lugar de cambiarlas por circuitos abiertos, las cambiaría por cortocircuitos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí contesté su pregunta? Ok, no de nada. Pero bueno, entonces, aquí lo que queda claro es, o bueno, lo que quiero que quede claro, es que no importa si el circuito tiene puras fuentes de voltaje, si el circuito tiene puras fuentes de corriente, o si tiene una combinación de fuentes de voltaje o fuentes de corriente, la regla es... Esa mesa está... Fuentes de voltaje se sustituyen ¿Por qué se cambian por cortocircuitos las de voltaje? ¿Por qué no por circuitos abiertos? ¿Por qué creen? ¿Nadie? No, maestra, la verdad ¿Puedo no, repetir? no se me ocurre por qué. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Es que no. La pregunta sería, ¿por qué las fuentes de voltaje se cambian por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos y no al revés? O sea, ¿por qué no cambiamos fuentes de voltaje por circuitos abiertos y fuentes de corriente por cortocircuitos? No se cambian las de voltajes por un cortocircuito porque si no, no podría fluir la corriente.
Por ahí va. Por ejemplo, miren, dicen cambiar las fuentes de voltaje por un cortocircuito. Si a este yo le llamo nodo A, esto sigue siendo el nodo A porque no hay nada conectado y este sigue siendo el nodo A. Aquí estaba la fuente. Al colocar un cortocircuito o al sustituirlo por un cortocircuito, no hay diferencia de potencial. Cuando les digo diferencia de potencial, ¿qué entienden? ¿Qué entienden por la diferencia de potencial? Que no existe una resistencia. Ajá, pero en sí, ¿qué es el potencial? ¿Como la tensión? Cuando nosotros decimos que no hay voltaje o que no hay potencial o que no hay tensión, o bueno, no hay diferencia de potencial, es porque decimos, por ejemplo, en nuestras fuentes de voltaje, tenemos marcados un lado positivo y tenemos marcado un lado negativo. Y por eso decimos que en la fuente de voltaje, pues hay ese voltaje porque hay una diferencia de potencial. ¿A qué se refiere? Lo único que me está diciendo es que en esta parte de la fuente hay una mayor cantidad de electrones. Y en la parte positiva hay una menor cantidad de electrones, o es decir, hay más huecos, hay más lugares donde los electrones se pueden acomodar. Entonces, cuando decimos hay una diferencia de potencial, es porque decimos que en un lado hay más electrones que en otro. Entre más grande sea esa diferencia de electrones, pues hay más voltaje. Ajá. Es decir, hay más posibilidades de que los electrones se puedan acomodar en esos huecos. No es que la carga positiva es porque tenga protones, no. Simplemente hay huecos donde se puedan alojar los electrones. Entonces, cuando nosotros decimos que aquí no hay voltaje, es porque decimos que en este punto y en este punto, es decir, en toda esta trayectoria, hay la misma cantidad de electrones. Entonces, por eso no hay diferencia de potencial. No podemos decir que en uno haya más electrones que en otro. Por eso en un cortocircuito no hay voltaje. Es como si nosotros dijéramos que aquí pasan 100 electrones y luego aquí se pierden. O sea, no, eso no pasa. Son las mismas cantidades de electrones en todos lados. Entonces, ¿por qué se cambia por un cortocircuito? Porque si yo estoy queriendo eliminar el efecto de esta fuente, tengo que asegurarme que no haya voltaje. Y la manera es cambiándolo por este cortocircuito. ¿Sí me expliqué? ¿Se les hace lógico? A mí sí, maestra. Ya me quedó más claro. Ahora, ¿por qué cambio las fuentes de corriente por un circuito abierto? ¿Qué pasa si el circuito está abierto? Partiendo, recordemos, la corriente es el flujo de los electrones por un material. Entonces, cuando los electrones están circulando por un material, se genera una corriente. ¿Qué pasa si aquí está abierto? ¿Qué pasa con la corriente? Ya no hay flujo de corriente, entonces se anula. Exactamente, ya no hay corriente porque los electrones se van a quedar aquí y hay electrones que se van a quedar atorados acá. Aquí sí puede haber una diferencia de potencial. Puede que aquí haya más electrones o menos electrones que en este punto. Pero como los electrones ya no circulan, ya no pueden pasar. Si aquí es positivo, es decir, si acá hay más electrones y acá hay menos electrones, pues los electrones no van a poder ocupar los huecos que hay en el otro lado. Entonces, con este circuito abierto, me aseguro que no va a haber corriente ahí. Es decir, que elimino toda
posibilidad de suponer que esta fuente puede estar interviniendo en el circuito. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, maestra, quedó claro. Ok, bueno, a lo mejor yo soy muy preguntona, pero yo creo, no sé, a lo mejor, ¿qué opinan ustedes? Pero yo creo que para poder entender las cosas es importante saber de dónde vienen y no nada más quedarme con la idea de, pues es que la regla dice que las fuentes de corriente se cambian por circuitos abiertos y los de voltaje por cortocircuitos. No, es importante entender por qué se hace eso. O sea, que no fue algo al azar, no fue porque a alguien se le ocurrió, no fue porque, no sé, así les gustaba más. No, o sea, todo tiene una razón. Y cuando comprendamos por qué se hacen las cosas, pues podemos entender un poco más los fenómenos y eso me da una mayor posibilidad de después poder aplicarlos para solucionar cierto problema. Ok. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice del principio de superposición? Además de que las fuentes de corriente se cambian por circuitos abiertos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos y las fuentes de voltaje por circuitos abiertos. También nos dice que esto solo lo puedo hacer cuando las fuentes son independientes. ¿Cuáles son las fuentes independientes? Las de los circulitos. O si yo tuviera una fuente de voltaje así, esa también es una fuente independiente. Recuerden, se les llama independientes porque no importa que esté conectado, no importa cómo esté conectado, la fuente siempre me va a dar una misma corriente o me va a dar un mismo voltaje. Cuando en el circuito tengo fuentes dependientes, esta es una como supernota, las fuentes dependientes nunca se quitan. Entonces, esto nos lleva a analizar o a considerar que yo puedo tener dos posibles casos de superposición. Caso 1, el circuito tiene únicamente fuentes independientes. Paso número 2. El circuito tiene fuentes dependientes e independientes. Entonces, si yo tengo un circuito como este es un caso 1, porque las dos fuentes que tengo son dependientes. Si yo, sería caso 1, caso 2. Caso 1, todas independientes. Exactamente. Caso 2 tiene una fuente dependiente. Sería un caso 2. ¿Qué es lo diferente? Esta fuente. ¿Qué pasaría con esta fuente? No se puede quitar, se tendría que dejar. Exactamente. ¿Por qué no se puede quitar? No se puede quitar porque como su valor depende de la corriente sí, de la corriente, del voltaje que haya en otro elemento, si yo elimino estas fuentes, pierdo esa linealidad. Porque este valor como está cambiando, entonces puede ser que su valor sea mayor o sea menor, dependiendo de los elementos que están conectados en el circuito. Por eso nunca se quita. Ok, entonces vamos a analizar este primer circuito con el principio de superposición. Entonces,
Muy feo. A ver. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a tener... Vamos a analizar ese circuito, que sería un caso 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para mi caso 1, pues dice, lo primero es identificar el número de fuentes independientes que tengo. En este caso son 2, pues entonces recordar que el número de circuitos será igual al número de fuentes. Entonces tenemos aquí 2 circuitos. A esta la voy a llamar I', I2', I3'. Al segundo circuito equivalente sería I1', I2', e I3'. Entonces vamos a analizar primero el circuito naranja. ¿Qué se les ocurre para calcular corriente 1, corriente 2 y corriente 3 del circuito 1? ¿O qué es lo fácil aquí de determinar del circuito 1? A ver, como no contestan, no sé, uy, están muy callados, vamos a preguntarle a... Max. Ok, aquí dijo algo que vale la pena resaltar, porque eso puede representarse como un error al momento de obtener las ecuaciones por análisis nodal. Usted dijo, vamos a hacer un análisis nodal. Yo quiero pensar que se refiere a este nodo, a este que está aquí, que yo podría llamar B1. Usted dijo, la de 2, eso está muy bien, porque sí es una corriente 2 y es una corriente positiva porque estaría entrando al nodo. Después dijo, la corriente de la resistencia de 7 y la corriente de la resistencia de 3. Si en un ejercicio nos piden hacer análisis nodal de este circuito, no necesito considerar la corriente de 7 más la corriente de 3. ¿Por qué? Porque si lo hago así, estoy alterando las ecuaciones, porque estaría considerando 2 veces
la corriente. Aparte que estaría mal por otro sentido. Si yo esto lo llamo V1, ¿esto también sería V1 o no sería V1? No, eso cambiaría, ¿no? Ajá. Eso cambiaría, eso es otra cosa, exactamente. Entonces, en esta ecuación consideraría únicamente a la resistencia, a la fuente de 2, a la resistencia de 7 y a la resistencia de 15, porque son las que están llegando a ese nodo. La de 3 no, porque no está llegando a ese nodo. Entonces, qué bueno que salió ese ejemplo para ver lo que no se debe de hacer. Esa es una opción. Es una opción, considerando esto que les acabo de, o corrigiendo esto que decíamos de la resistencia de 3, podría hacerse, sí. No es la opción más corta, pero sí se puede hacer. A ver, vamos con Arleti. ¿Qué se le ocurre? No estoy muy segura porque todavía como que no me queda claro, pero no sé si podremos simplificar como el circuito, no sé cómo explicarlo. Sí, es así, sí la entiendo. ¿Qué opinan los demás? Se podría simplificar, pero por ejemplo, no sé qué tanto afecte con lo de la corriente 3 y corriente 2. Exactamente. Ajá, Ajá. también las resistencias podríamos hacer una resistencia equivalente, ¿no? Empezando con... Sí, aquí lo que dicen es correcto en todos los sentidos. ¿Podría yo reducir el circuito? Sí, o sea, es una técnica, es una opción que yo podría hacer. Es correcto en el sentido de que es una técnica que existe, pero, como bien decían, esto podría traer ciertos problemas o ciertos conflictos o hacer que el proceso sea mucho más complejo. Porque, por ejemplo, yo sí puedo reducir las resistencias a una sola, esta resistencia está en paralelo con un corto, es como si esta resistencia no estuviera, después esto me queda en serie y lo resuelvo o lo hago más pequeño. O sea, pero Pero, por ejemplo, la 3 y la 7, o sea, hacerla una equivalente y así te quitas un nodo, ¿no? ajá, sí, o sea, sí puedo hacer eso y eso no me causa tanto conflicto. Pero como decían, de reducir todo a un circuito más simple, como bien lo mencionaban, esto puede hacer que yo pierda I1, I2 e I3'. ¿Y qué dice el principio de superposición? Dice, tú puedes analizar el circuito completo y calcular I1, calcular I2 y calcular I3 del circuito. Dice, eso tú lo puedes hacer, pero también lo puedes hacer por partes, sacando los circuitos equivalentes. Pero, para comprobar que esta técnica sirve, dice, lo que va a pasar o lo que pasaría en el circuito es que cuando tú lo haces por partes, la suma de cada una de sus partes tiene que ser igual a la corriente del circuito original. Es decir, si yo lo hago con estos dos circuitos equivalentes, yo tendría una I1' y yo tendría una I1 B'. Esto es lo que me dice. Dice, cuando yo lo analizo así, la suma algebraica de estas dos corrientes me tiene que dar la del circuito original o la de considerando que las dos fuentes están trabajando. Y lo mismo va a pasar con la I2 y lo mismo va a pasar
con la I3. Eso es lo que dice el principio de superposición. Ahora, si yo lo reduzco a un circuito más simple, ¿cuál va a ser el problema? Ya lo dijo uno de sus compañeros. ¿Qué pasaría si yo reduzco todo a esto? Perdemos alguna corriente y ya en la suma nos daría el original. Exactamente. Si yo eso lo hago más chiquito y tengo únicamente la fuente de corriente y una resistencia equivalente, estoy perdiendo I1, I2 y I3 primas. Entonces, al momento de hacer esta suma, no voy a saber cuánto valen estos. Entonces, esa será una técnica válida, ¿no? Porque existe, porque no estoy irrumpiendo alguna regla de la electrónica, pero no aplica porque perdería alguna de las corrientes y las necesito. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? ¿Hacerlo por mallas? Esa es otra opción, hacerlo por mallas. ¿Qué es lo único que tengo que cuidar si hago análisis por mallas en este circuito en particular? Bueno, a ver, dejemos las preguntas. Díganme, bueno, no, es otra pregunta. ¿Qué puedo suponer o adivinar o ver de este circuito? ¿Qué es fácil de encontrar? ¿O cómo quedarían las ecuaciones si lo hago por mallas? Para la primer malla, bueno, la ecuación sería, si no me equivoco, menos 2A más la resistencia de 7 más la resistencia de 3. Y bueno, esas respecto a la a I1 menos I2, las dos resistencias. ¿Ok? ¿Están de acuerdo sus compañeros? O sea, dice, sí, sí se pueden sumar, que de hecho es lo que va a pasar aquí, miren. Es exactamente lo que pasaría aquí. Pero bueno, independientemente de eso, de que sí se pueden sumar, ¿están de acuerdo con la ecuación?
¿Ok? Ya tengo 2 personas que sí. Yo tengo también dudas los- respecto a la corriente, a los 2 amperes. Ajá, ¿cuál es su duda? Que si sí se aplica así. No me queda muy claro cómo se aplicaría dentro de la ecuación esos 2 amperes. ¿Ok? ¿Alguien que tiene duda? O sea, no está seguro. Los demás, dice aquí que somos 9, yo cuento 2 porque cuando proyecto pantalla cuenta como 2. Eso significa que son 7 ustedes. 3 ya dijeron su opinión. Los demás, ni con Dios ni con el diablo. Es que Bueno, ay, perdón. tú, Luisa, si quieres. Ok, yo también tengo duda con respecto a la corriente de 2 amperes. Porque, bueno, según yo, en el análisis de mallas se trabajaba con el voltaje. Entonces, no sé ahí cómo funcionaría. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo digo 2 amperes. 2 amperes. Ay, 2 amperes. Más, ¿esto qué es? 7 por I1 menos I2. Voltaje. Voltaje. Este También es voltaje. voltaje. Ok. Les repito la pregunta. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? ¿Puedo sumar voltajes y corrientes en una misma ecuación? No, Ok, entonces esto no está bien. Recuerden, eso es muy importante en el examen. Entonces, yo sé que de la malla 1 no puedo sacar una ecuación de mallas, una suma de voltajes, porque tengo una fuente de corriente. Pero sí puedo saber algo. ¿Qué puedo sacar? Porque al final tengo 3 incógnitas, y 1', y 2', y 3'. Necesito 3 ecuaciones, o necesito conocer 3, sí, 3 ecuaciones porque son 3 incógnitas. Entonces, la malla 2 y la malla 3 no tengo ningún problema porque son puras resistencias. Pero entonces, ¿qué puedo saber? ¿De dónde saco la tercera ecuación o algo para que sean 3 y pueda resolver mi sistema de ecuaciones? ¿Para qué me va a ayudar esa fuente? ¿O qué me está diciendo esa fuente? Que la corriente 1 es de 2 amperes. Exactamente. La corriente 1' es de 2 amperes. La fuente no está compartiendo ninguna malla, no está aquí en medio de mallas. Me está diciendo que la corriente, la fuente pasa por aquí. ¿Y quién pasa por aquí? La corriente I1'. Entonces yo digo que la corriente I1' es igual a 2 amperes. Entonces ya tengo ahí una ecuación. ¿Cómo saco la otra ecuación? Ahí sí puedo aplicar un análisis de mallas. ¿Cómo me quedaría? De la malla 2. Sería la corriente de la resistencia de 3, más la corriente de la resistencia de 7, más la corriente de la resistencia de 15, más la corriente de la resistencia de 5. Es igual a 0. Entonces, esto me quedaría algo así. Sería la resistencia de 7, como ya estoy en la malla 2, todo cambia el sentido, y 2 menos I1, más la de 15, que sería aquí 15, pero nada más pasa por ahí, y 2, más la de 5, que aquí pasaría, y 2 menos y 3. Todas estas son primas.
más la de 3. ¿Y queda claro o no queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Todo esto igual a 0. Ahora, ¿qué sigue? Sacar la ecuación de la corriente 3, prima. Ujú. Ahí quedaría como la corriente de la resistencia de 5, igual a 0. Ajá. Aquí, ¿qué va a pasar? Mira, aquí pasa algo muy curioso, simpático. Ajá. La corriente viene aquí. ¿Qué va a pasar o qué va a hacer la corriente cuando llegue a este nodo? Se divide en 2. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Se divide, pero no exactamente en dos partes iguales, que yo sepa. ¿Alguien más tiene otra opinión? Estoy de acuerdo con lo que dijo Adrián. Siento que sí se divide, pero no en partes iguales. Entonces, no sé. Pero daría lo mismo que pase solamente por la resistencia de 5, ¿no? Porque en el extremo no tenemos nada. Recordemos, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Y también recordemos que la corriente es floja. O sea, ella siempre va a tratar de hacer el mínimo esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando llegamos a este nodo, la corriente tendría que dividirse en dos lados. Pero imaginen que esto es como un río, ¿no? Aquí va la corriente. Y de repente tenemos dos ríos. Uno, este es el cortocircuito, que es un río muy, muy amplio. ¿Por qué? Porque no hay oposición para el paso del agua. Y aquí tenemos otra, que además de presentar, o sea, está más delgadito y aparte está lleno de piedras. ¿Qué es lo que pasaría? Ajá. La corriente del agua que viene aquí se va a ir para acá. O imaginen ustedes una muchacha, un muchacho, lo que ustedes quieran. Imagínense. Aquí tenemos a alguien que es así súper payaso, súper, no sé, lo que más les choque a ustedes. Ajá. Es todo eso que les choca. Y esto es todo lo que les gusta en una persona. Pues simpático, amable, lo que quieran. Ustedes son aquí en la corriente, llegan a una fiesta. Están aquí los que les cae gordo y aquí están los que les caen bien. ¿Con quiénes se irían? Con los que nos caen bien. Pues son los que les caen bien. Es exactamente lo que hace la corriente. Siempre que la corriente tiene que elegir entre un cortocircuito y entre una resistencia, este lo va a ignorar. Es como si no estuviera. No sé si ustedes se acuerdan cuando vinimos al laboratorio, que les decía, cuando nosotros tenemos una resistencia y ustedes la conectan en el mismo nodo, ajá, en la misma línea, así en la misma línea de los cuadritos, les decía, conectar esta resistencia y no conectar nada es exactamente lo mismo porque le están poniendo en paralelo con un corto porque en la parte de abajo es una línea de cobre. Entonces, es como si no estuviera. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aunque esta resistencia esté conectada,
al estar en paralelo con un corto, no existe. Lo podemos también ver de esa manera. La corriente siempre va a elegir irse por donde menos oposición pase. Entonces, aunque esta resistencia esté aquí, para la corriente es como si no existiera. Entonces, como no existe, la va a ignorar y toda la corriente que pasa por la resistencia de 15 se va a ir por el cortocircuito. ¿Sí me expliqué? ¿No me expliqué? ¿No les queda claro todavía muy bien por qué pasaría eso? Sí quedó claro, profesora. ¿Mandé? Sí quedó claro. Ok. Entonces, el que esté este cortocircuito, ¿qué implica en mi análisis? Para este cortocircuito, como a ver, en la resistencia de 15, ¿qué resistencia está pasando? La corriente 2. La corriente 2. Y si toda la corriente que está pasando por la de 15 se va a ir por el cortocircuito, ¿qué puedo suponer o qué puedo decir? Que la corriente 3 es igual a la corriente 2. Exactamente. Eso es lo que va a pasar. Para este circuito nada más. Para estas condiciones que estoy yo analizando. Entonces, para este circuito, yo puedo decir que la corriente I2' es igual a la corriente I3'. Entonces, ¿esto qué implica? En esta ecuación que tengo aquí, yo puedo sustituir todos los I2 por I3 o todos los I3 por I2. Lo que ustedes quieran. ¿Con cuál se quieren quedar? ¿I2 o I3? Cambiamos los I3 por I2. Ok, todos los I3 por I2. Entonces, esta I3 entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que aquí la corriente 5 no va a pasar. Entonces, mi ecuación solo me queda como I1 e I2. Entonces, voy a sumar todos los I2, me quedan 7 más 15, 22. Esto se va a anular. Maestra, entonces podemos decir que cualquier resistencia que esté en paralelo con un cortocircuito se puede despreciar. Todas las resistencias que estén paralelo con un corto. Sí. A ver, estoy pensando un caso en el que no pasara así. Y de hecho, por ejemplo, si yo tuviera un circuito paralelo así, imaginen ustedes que tienen este circuito. Y aquí tienen un corto, o inclusive el corto puede estar en otro lado.
en donde sea. Y ustedes tienen algo así. Bueno, imaginen que esas son resistencias. Si yo les preguntara, ¿cuál es la resistencia equivalente de este circuito? Ustedes valen lo que quieran, no sé, 1, esta vale 2 y esta vale 1 kilo, o sea, 1000. ¿Cuál sería su resistencia equivalente? ¿Cuál sería? La resistencia equivalente entre esos dos. De todo. Ok. No sé si hice bien los cálculos, maestra, pero me da que la resistencia equivalente sería de 0.66. En realidad sería de 0. Ajá, tiende a 0. Recuerden, cuando nosotros tenemos resistencias equivalentes, bueno, cuando nosotros tenemos circuitos en paralelo, la resistencia equivalente va a tender a ser el valor más pequeño que la resistencia más pequeña. ¿Quién es la resistencia más pequeña ahí? La de 1 ohm. El cortocircuito. Nosotros decimos que un cortocircuito tiene una resistencia equivalente ¿a qué? A 0. A 0. Entonces, todo debe de tender ¿a qué? A 0. Veámoslo así. Mire, vamos a hacerlo. Es que estos conceptos de verdad son muy importantes. Si no comprendemos bien eso, por eso luego tenemos problemas. Entonces, mire, vamos a hacer esto. Si yo voy a la resistencia equivalente de estas dos, dijo ya que el destripador, vámonos por partes. Voy a hacer la resistencia equivalente de esas dos. Y la fórmula para reducir el paralelo de dos ecuaciones me dice, es la resistencia 1 por la resistencia 2. La resistencia 1 vale 1 y mi resistencia 2 vale 0. Entre la suma de las dos, que sería 1 más 0. ¿Cuánto me da esto? 0. Ajá, me da 0 sobre 1, que equivale a un 0. Okay. Ya reduje todas estas. Ahora, mi circuito equivalente me queda de la siguiente manera.
Eso ya lo reduje y me dice que mi resistencia equivalente es cero. Es decir, es como si esto ya no existiera. Ahora voy a hacer la resistencia equivalente de esto. También daría 0. También daría cero. Y después voy a hacer la resistencia equivalente a lo que me quedaría, que será solo el cortocircuito con la resistencia de 1. ¿Y cuánto va a ser la resistencia equivalente? 0. Ajá. No importa por dónde empiece, o sea, lo que va a pasar es que reduzco estas y pues esto va a tender a 2, luego lo hago con ese, pero todo tiende a 0. Ajá, entonces, si yo tuviera el mismo circuito que tenemos al inicio y yo le conecto una fuente de corriente, una fuente de voltaje, lo que ustedes quieran, vamos a trabajar con una fuente de corriente. Yo le conecto aquí una fuente de corriente. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Qué creen que pase? ¿Se iría por el cortocircuito? No entiendo su pregunta, como que... ¿qué es lo que pasa? Exactamente. Eso es lo que va a pasar. Aunque tenga muchas resistencias aquí conectadas, la corriente siempre se va por el cortocircuito. Entonces, en las otras resistencias no habría corriente. Muestra, otra pregunta. Ajá. Si tenemos dos resistencias en serie y esas dos resistencias en serie están en paralelo a un cortocircuito, ¿las dos también se transforman en 0? Te dice, yo tengo, o sea, por ejemplo, en este circuito, yo tengo este cortocircuito. Me dice, yo tengo esto. Ajá. ¿Sí? ¿Eso es lo que me comenta? Sí. Bueno, y su pregunta es... Que según yo darían también, bueno, la resistencia total sería 0, ¿no? ¿O cambian Sí, algo? será lo mismo. O sea, yo puedo reducir estas dos a una sola, porque están en serie. Yo las reduzco a una sola, que sería un valor de una resistencia más grande. Pero al final, estas dos siguen en paralelo con el cortocircuito. Entonces, la resistencia sería 0. Ok, muchas gracias, maestra. Ok, bueno, ahora, bueno, ya aclarado esos puntos, sí, sí vemos por qué la corriente 1' la corriente 2' y la corriente 3' es igual ¿son iguales? Sí, maestra, a mí ya me queda claro. Ok, bueno, ahora, ayúdenme a calcular el valor de I2, que va a ser el mismo que I3. Nada más lo único que nos faltaría es de esta ecuación. A ver, que I1 vale 2 amperes.
A mí me salió que la corriente 2 vale 0.8. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí que la corriente 2 es igual a 0.8 y eso también va a ser igual a la corriente 3, porque son iguales. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Creo que por el momento todo claro, maestra. Ok. Ahora, vamos a analizar, ya analizamos aquí el circuito 1, que es el circuito naranja. Vamos a analizar ahora el caso 2, o el circuito verde. Ok. ¿Qué puedo suponer aquí en el circuito 2? ¿Qué es lo fácil de adivinar o suponer del circuito verde? Que la corriente 1 es igual a 0. Ujú. La corriente 1, bi' es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el circuito está abierto en esa parte. Porque el circuito está abierto. Entonces, no hay corriente ahí. Entonces, de este es fácil saber esto. Después, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo resolvemos lo demás? Con malla está otra vez. Ajá, puedo hacer la malla 2 y puedo hacer la malla 3. Aquí sí, ya no puedo decir que la corriente 2 y que la corriente 3 son iguales, porque ahora sí ya cambió. ¿Cómo quedaría mi ecuación de la malla 2? ¿Queda igual? La corriente de los 7 ohms nomás se multiplicaría por corriente 2. Ujú. En la de 3 igual nada más por la corriente 2. ¿Sí? Corriente 1 es 0. Ah, bueno, por aquí son primas. Yo vi primas. No sé si es mi idea, pero están como distraídos, dispersos, dormidos, no sé.
Yo no sé mis compañeros, pero yo estoy tratando de procesarlo, maestra, porque de repente me confundo, entonces, o sea, hasta ahorita no tengo ninguna duda, pero estoy tratando de asimilarlo todo. Ah, ok. Yo ando igual que Luisa. Bueno. Entonces, simplificando esta ecuación, me quedaría, a ver si sumo los I2, me quedará 7 más 15, 22, más 5, 27, 30 y 2. Sí, 30 de corriente 2. Y 3 me queda solo menos 5, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces es igual a 0. Ahora, ¿qué puedo ver o de dónde saco otra ecuación? Pues yo puedo ver que la resistencia de 5 está en paralelo con la fuente de 3.5, ¿sí? O puedo también ahí hacer el análisis de esta malla. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría que 3.5 más 5 y B' 3 menos I' 2 es igual a 0. ¿Ok? Bueno, a ver, díganme cuánto vale. ¿Cómo se simplifica la ecuación? ¿En esta? Ajá, o como no entendí cuánto vale. Ya sacamos el O sea, es resultado. que hay que resolver. O Ah, sea, en esta, pues sería, no sé, ah, 5. 5 y B'3 menos 5 y B'2 es igual a menos 3.5. Exactamente. Entonces ya tenemos solo dos incógnitas y ya tenemos dos ecuaciones. Una ecuación, dos Obtuve ecuaciones. que I2, bueno, corriente 2, es igual a menos 0.14 y I3 sería menos 0.84. ¿Alguien que me confirme? Lo estoy haciendo muestra. Ujú. Menos 0.84 y menos 0.14. Menos 0.14 I2 y menos 0.84 I3. Ajá, sí, es correcto.
¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Sumarlos. Ajá, entonces aquí tendríamos 2 amperes de corriente 1. Ahora, aquí es algo muy importante. Como todas mis corrientes las dibujé en el sentido, en el mismo sentido, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, todas se van a sumar. Si yo hubiera dibujado, por ejemplo, I1 en este sentido, pero I2 lo hubiera dibujado en este sentido, o sea, al revés, las tendría que restar. Pero como todas van en el mismo sentido, todas se suman. Entonces, aquí me quedaría I1', ¿cuánto vale? 2. Más, porque las dibujé en el mismo sentido, 0. Entonces, I1 total es 1 ampere. Vamos ahora con la segunda. ¿Cuánto vale I2? 0.8 amperes. Vale 0.8. Más, porque la dibujé también en el mismo sentido. Menos 0.14, 0.66 amperes. Vamos con la corriente 3. ¿Cuánto vale I3? Prima vale lo mismo que I2, ¿verdad? 0.8 más I3 biprima, que vale menos 0.84. 0.04. ¿Sí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestra. Ok. A ver, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar si eso es cierto. Para eso, ahora vamos a ver. Vamos a hacer el análisis del circuito completo. Okay. Ahora, aquí sí ya solo tenemos I1, I2 y I3. Vamos a ver. ¿Qué puedo decir de este circuito? ¿Qué es fácil saber o identificar?
Pues que ya tenemos los valores de las corrientes. Pero ahora lo vamos a analizar. Este circuito ya es considerando las dos fuentes al mismo tiempo. En los circuitos de acá, solo considerábamos una fuente al mismo tiempo. Aquí la de corriente y aquí la de voltaje. Es decir, ahorita ya es el circuito, pero lo vamos a analizar diferente. ¿Qué puedo saber de este circuito? Ya con las dos fuentes trabajando al mismo tiempo. ¿Cómo sacaría mis ecuaciones o qué digo? ¿Podríamos pasar o sea, la resistencia a amperaje con el voltaje? Eso lo hacemos a través de un análisis de mallas. A ver, denme las ecuaciones que ustedes creen que nos servirían para este circuito. Bueno, para empezar podemos decir que la corriente 1 es igual a 2 amperes. Exactamente. Eso se mantiene. La corriente 1 es igual a 2 amperes. ¿Por qué? Nuevamente recordemos, la fuente solo pasa por esta línea y esta línea por aquí pasa la corriente 1. Entonces la corriente 1 es igual a 2 amperes. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra ecuación anoto? Ustedes díganme. Sería la resistencia de 7 por la corriente de la resistencia de 7 más la corriente de la resistencia de 3, la de 15 y la de 5. La corriente de la resistencia de 7, aquí ya no son primas. La corriente de la resistencia de 7, que sería I2 menos I1. La corriente de la resistencia de 15. La corriente de la resistencia de 5. La corriente en la resistencia de 3. La corriente en la resistencia de... Listo. ¿Están de acuerdo con la ecuación? 7 y 2 menos y 1, 15 y 2, 5 y 2 menos y 3, 3 y 2 menos y 1. ¿Qué más? Ahí nos igualaría el voltaje. No, porque yo lo que hice fue esta malla. Ah, ya entendí. No, disculpa. Ajá, no, está bien. Es que sí podría ser, pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacer una super malla. Quitaría lo de la resistencia de 5, porque no estaría pasando por ahí, y pondría la fuente de voltaje. ¿Sí? Sí, maestra, de acuerdo. Ok. Entonces ahora sería otra ecuación, o sea, sería 3 volts más 5 y ya se pone lo de la corriente, que sería I3 menos I2. O sea, si yo lo hago de la malla de la última, pues yo tendré algo parecido a esto, lo que tenemos acá. 3.5 más I3 menos I2, me paso hacia el otro lado y me quedan así mis ecuaciones. Ahora, ¿qué sé de esto? Pues de esto sé que I2 vale 1. Perdón, I1 vale 2. Entonces, en realidad, solo tengo dos incógnitas, que es I2 e I3.
Yo tengo que corriente 2 es igual a 0.66. Y de la corriente 3 es igual a menos 0.04. 1.04 No, o menos 0. 0.04. Lo Entonces mismo que aquí dije, ¿no? vemos que los valores en este circuito, o sea, cuando considero las dos fuentes, es igual que cuando lo considero por partes. ¿Sí? Muestra, ¿y de qué sirve dividirlo por partes si es más rápido hacer la malla, bueno, hacerla directamente, tomando en cuenta las fuentes? En este circuito fue relativamente más rápido hacerlo así, pero cuando yo tengo circuitos mucho más complejos, esto me facilita los cálculos porque a lo mejor sí voy a tener que hacer más ecuaciones, pero son ecuaciones mucho más simples. Porque, por ejemplo, regresemos al ejercicio, o bueno, al ejemplo acá, ¿no? Si yo lo hago, este circuito completo, tendría que sacar las ecuaciones de los nodos, que son ecuaciones un poquito más complejas, pero cuando yo lo hago utilizando el principio de superposición, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de calcular las corrientes de dos mallas aquí, yo puedo suponer y puedo ver que esta corriente, al tener este circuito aquí abierto, las corrientes, hay corrientes que se hacen cero. Por ejemplo, la corriente que pasa aquí es cero, la corriente que pasa aquí es cero. Tengo corrientes mucho más sencillas, circuitos mucho más sencillos. A ver, déjenme ver si aquí dentro de los ejemplos puedo ver, creo que no. No hay uno. Ajá. Bueno, ahorita no tengo aquí un ejemplo como a la mano, pero eso es lo que pasa. Cuando yo hago el principio de superposición, me quedan más circuitos, pero son circuitos más simples. Puede ser que a lo mejor me queden resistencias o elementos que estén en serie o en paralelo, o que pueda igualar dos corrientes, como fue en el ejercicio también de acá, que al abrirse el circuito, o al tener un cortocircuito aquí, eso hizo que las corrientes 2 y las corrientes 3 igualaran. Igual, a lo mejor aquí no es muy evidente, pero eso es la ventaja. Generar circuitos más sencillos para tener ecuaciones más simples de un menor orden. O, bueno, no de un menor orden. Un sistema de ecuaciones más pequeño. Ok, muchas gracias, maestra. No de nada. Bueno, si no hubiera alguna duda o comentario, dejaremos aquí la clase y nos veríamos, bueno, el miércoles, dependiendo de si hay o no eventos por el Día de la Mujer. Profesora, disculpe, creo que sí iba a haber un paro o algo así. Estaban mandando un documento en el que decía. Ok. Bueno, entonces ya tendríamos que ponernos de acuerdo cuándo nos veríamos. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, chicos, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos, Gracias, maestra. maestra. Gracias, Igualmente. maestra, igual. Hasta Hasta luego. luego.